Dimensiones de oración llegaron en un momento de persecución, porque muchas veces Dios va a permitir situaciones adversas, situaciones difíciles, persecuciones en tu entorno para que tú te conectes a la oración. Eso pasó con Ana. Ana no podía dar hijos y dice que Penina la irritaba. Dice que un día, al Penina irritar a Ana, Ana fue al altar y lloró. Sin embargo, Ana lloraba porque no tenía hijos. Pero cuando llegó la persecución, ella fue al altar a orar, y en ese momento Dios entonces le concede la petición de su corazón, porque muchas veces Dios va a provocar persecuciones, situaciones que nosotros no entendemos, y es para capturar nuestra atención. Hay gente que dice, no, Dios no puede, va a usar lo malo para atraer mi atención. Sí, muchas veces Dios va a permitir situaciones que para ti van a parecer malas, pero para tu vida espiritual van a ser edificativas. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, que la paz y la gracia del Señor reine con cada uno de ustedes. Otra vez más en su espacio, El Otro Lado del Predicador, que le habla a su hermano Miguel Peralta. Hoy tenemos más que un predicador, un profeta, un hombre de Dios, y queremos que se presente nuestro hermano Ricardo. Te bendiga. Dios te bendiga mucho, ministro. Es un placer poder estar en esta plataforma, bendiciendo sus vidas. Soy su amigo y hermano, el profeta Ricardo Mota, y estamos acá, profeta, a ver qué el Señor depara para nosotros. Mis amados, le dije que más que un predicador es un profeta. Y vamos a conocer más acerca de lo que es el mundo profético. Y vamos a comenzar haciendo la siguiente pregunta a nuestro hermano Ricardo. ¿Dónde nace Ricardo? Bueno, nosotros somos nací en el sector de Bienvenido de Mano Guayabo, una zona muy marginada, un entorno muy corrompido, sacado del fondo de la pobreza, pero es el lugar que Dios preparó para formarme. A pesar de ser un lugar rechazado por muchos, es el lugar donde Dios determinó a que su siervo creciera, se desarrollara y aprendiera muchas cosas que quizás si estuviera en otro entorno no hubiese aprendido. Las escrituras dicen que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hablemos un poco acerca de lo que es la vida de nuestro hermano Ricardo Mota. En cuanto es a lo profético, lo sobrenatural, ¿cómo se puede entrar a ese nivel o cómo podemos vivir esas experiencias sobrenaturales? Bueno, lo primero es que no podemos vivir una vida sobrenatural si no tenemos una vida de oración. Si no vivimos una vida conectada al Espíritu, lo espiritual no se nos puede ser revelado. La Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo del Padre y nos lo revela a nosotros. Si nosotros no tenemos una vida íntima con el Espíritu Santo, Él no nos puede revelar los misterios del Padre. De la única manera en que nosotros podemos acceder a dimensiones sobrenaturales es viviendo una vida en la presencia de Dios. Es decir que realmente basas tu experiencia o tu vivencia espiritual a una vida de oración. Una vida de oración. ¿Crees que todo creyente que quiera operar en ciertos niveles espirituales debe profundizarse en esa área? Claro, claro que sí. Ahora, ¿por qué el profeta Ricardo Mota cree que la oración es una clave para las manifestaciones? Bueno, la oración es la base fundamental para todo ministerio. El que no tiene tiempo para orar, nunca tendrá tiempo para vivir ni poder disfrutar de lo sobrenatural de Dios. Las escrituras dicen que Jesús le enseñó a sus discípulos acerca de la oración. Y dice que estando en el monte de los Olivos, les dijo a ellos, pero ustedes no me pueden acompañar ni siquiera una hora a orar. O sea, que es necesario pasar tiempo en la presencia de Dios. Tanto que cuando el maestro ya iba a ser entregado por Judas, dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Pero dice el texto que descendió un ángel y le fortaleció. Es tan profunda la oración que cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, Dios nos fortalece, Dios nos hace experimentar dimensiones sobrenaturales. Hay mucha gente que quiere tener experiencia con ángeles, pero no pasan tiempo con Dios. Lo único que nos va a dar la capacidad de acceder a lo espiritual es viviendo una vida de rodillas.
En una ocasión escribí una frase que dice: un día sin oración es un día perdido, porque sin oración no podremos recibir revelación divina del Padre. Ahora, ¿cuándo el profeta Ricardo Mota y qué sucedió en tu vida que te diste cuenta que la oración era una herramienta? Bueno, lo primero es que quiero dar gracias a Dios por mis líderes, por mi pastor, por las mujeres que Dios puso a mi lado, que siempre me instaban a orar. Cuando era más adolescente, a la edad de los 13, 14 años, yo no dormía en mi casa y yo me quedaba en la iglesia. Y siempre yo percibía que mi pastor vivía de rodillas, es un hombre de oración. Y en ese momento comencé a poner en práctica. Pero esas dimensiones de oración llegaron en un momento de persecución, porque muchas veces Dios va a permitir situaciones adversas, situaciones difíciles, persecuciones en tu entorno, para que tú te conectes a la oración. Eso pasó con Ana. Ana no podía dar hijos. Y dice que Penina la irritaba. Dice que un día, al Penina irritar a Ana, Ana fue al altar y lloró. Sin embargo, Ana lloraba porque no tenía hijos. Amén. Pero cuando llegó la persecución, ella fue al altar a orar. Y en ese momento Dios entonces le concede la petición de su corazón. Porque muchas veces Dios va a provocar persecuciones, situaciones que nosotros no entendemos, y es para capturar nuestra atención. Hay gente que dice: no, Dios no puede, va a usar lo malo para atraer mi atención. Sí, muchas veces Dios va a permitir situaciones que para ti van a parecer malas, pero para tu vida espiritual van a ser edificativas. ¿De qué tipo de persecución nos habla el profeta Ricardo Motas que te lleva a esa vida de oración? ¿Qué tipo de persecución? Bueno, todo creyente y todo aquel que aspira a tener una vida sobrenatural, tienes que entender que existen dos reinos. Existen dos reinos, pero de Dios es el poder. Como existe el reino de la luz, también existe el reino de las tinieblas. Amén. Las escrituras dicen en el libro de Efesios que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Por ende, es necesario que nosotros entendamos que cuando nosotros queremos acceder a lo sobrenatural de Dios, llegarán a nuestra vida momentos de persecución que querrán impedir a que nosotros nos acerquemos a Dios. Porque hay misterios del reino que Dios desea revelarnos, pero muchas veces el miedo nos impide acceder a esas dimensiones. Cuando era más adolescente, viví muchas experiencias porque muchos hechiceros me atacaban, gente que practicaban brujería, y en el entorno de donde vivía siempre había muchas influencias, porque acá se practicaba el gagá, que la magia blanca, que la magia negra, mucho santerismo, mucho ocultismo, mucha brujería por todo el entorno. Entonces, siendo un joven que Dios me estaba levantando, es como una luz, cuando llega a la oscuridad resplandece. Los brujos no resistían y por eso perseguían el ministerio. Entonces, eso me impulsó a buscar más a Dios. Háblanos acerca de eso. Mencionaste persecución por brujos y satanistas. Háblanos un poquito más detallado acerca de eso, más con más amplitud. Bueno, exactamente, tú sabes que cuando Dios te llama y cuando Dios te selecciona, el infierno asigna espíritus y entidades espirituales para tratar de detener a aquel hombre que Dios levanta. Pero siempre que Dios te levanta, Dios determina cumplir su propósito contigo por encima de las adversidades y las frustraciones que tú estés viviendo. Ahora bien, siempre habrán persecuciones. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Amén. Pero confíen, porque yo vencí el mundo. Es necesario de que toda persona que nos está viendo a través de esta plataforma entienda que cuando nosotros nos acercamos a Dios o cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, siempre habrán persecuciones. Amén. Que tratarán de impedir a que nosotros podamos conocer de las dimensiones sobrenaturales de Dios.
Mucha gente que está ahí sabe que existen jerarquías espirituales y que también hay espíritus que operan en las regiones celestes, hay rangos espirituales, hay espíritus que se movilizan y hay espíritus que siempre tratarán de hacer obstáculo a los ministerios que Dios siempre trata de levantar. Cuando Dios está levantando un joven con un llamado para impactar el mundo, para impactar las naciones, para salvar las almas, que es lo primordial. O sea, un ministerio no es ministerio porque Dios te use mucho en señales, sino por las almas que vengan a los pies de Jesús. Pero siempre que Dios te llama, el enemigo también hará lo posible para tratar de detenerte. Y eso fue lo que pasó conmigo. Hubieron muchas persecuciones en mi contra, en contra del ministerio. Muchos hechiceros se levantaron en mi contra. Practicaban brujería, me amenazaban brujos y hechiceros. Pero por encima de eso, aún siendo un adolescente, me fié de Dios y confié en el Señor y aprendí que Satanás nunca podrá hacer más de lo que Dios le permita. Amén, eso es así. Profeta Ricardo, ¿qué sentidos se nos pueden abrir a nosotros cuando tenemos una vida de oración? ¿Qué sentidos espirituales? Bueno, los sentidos espirituales. ¿Cuáles son los sentidos que se abren? ¿Cuáles son los sentidos que se activan? Lo primero es que si nosotros no tenemos una vida de oración, nuestros sentidos espirituales no pueden ser activados. Pero cuando vivimos una vida de rodillas, nuestros ojos espirituales se abren, nuestros oídos espirituales se abren, incluso nuestro olfato espiritual se abre. Porque cuando una gente tiene una dimensión de discernimiento de espíritu, puede tener la capacidad de olfatear los espíritus, olfatear los demonios. Aún cuando va a pasar algo, un acontecimiento espiritual negativo, el que tiene discernimiento puede olerlo, puede sentirlo, puede percibirlo en su espíritu de que algo se está aproximando. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida de oración, nuestros sentidos espirituales se activan todos y podemos así conocer, porque la palabra discernir es tener conocimiento. O sea, el que no tiene discernimiento desconoce. Por eso mucha gente critica muchas veces lo sobrenatural porque desconocen de ellos y se hacen los ignorantes. Ahora, Profeta Ricardo, ya que hay muchos que nos ven y nos escuchan de allá de casa y quieren vivir realmente eso que Dios determinó para ellos, pero quieren vivirlo en una excelencia tan tal donde puedan ver la mano de Dios obrar. Entonces, vemos la conversación que estamos teniendo contigo, que le das mucho hincapié a lo que es la oración, el poder, la manifestación que pasa cuando un hombre y una mujer tienen una vida de oración. Ricardo Mota, ¿crees que el ministerio de Ricardo está basado a la oración? En su totalidad. Dependencia total del Espíritu Santo y de la oración. Sin la oración no hay fundamento. Sin la oración no hay resistencia. La oración nos da la facultad de poder resistir, de poder perseverar, de poder conocer, de poder acceder a lo sobrenatural. El que no ora desconoce. No conoce, no tiene conocimiento, no tiene revelación. Sin oración no hay nada. El profeta Ricardo Mota ha entrado a dimensiones sobrenatural y ha tenido experiencia mediante una vida de oración. Repito, el profeta Ricardo Mota ha entrado a un nivel tan profundo de oración que ha tenido experiencias sobrenaturales. Así es, así es. ¿Cómo cuáles experiencias? Bueno, son tantas experiencias. No, tranquilo, que hay tiempo. Pero de acuerdo a lo que el Espíritu nos dé, podemos desglosar, porque muchas veces Dios te permite, bueno, tú puedes hablar de esto, pero no quiero que hables de esto, porque hay puntos que no se pueden expresar en el momento, porque quizás el público no esté preparado para entender o para interpretar lo que estoy tratando de decir. Pero voy a tratar de dar una breve información acerca de las experiencias que Dios nos ha permitido tener. Por ejemplo, por la oración, mediante el Espíritu Santo, mediante la oración, Dios me permitió tener muchas experiencias espirituales, encuentros sobrenaturales con ángeles, encuentros sobrenaturales de conocer la voz de Dios,
cómo Dios habla, cómo el Espíritu Santo habla, cómo Dios te dirige, cómo Dios te guía en decisiones, cómo Dios te puede mostrar, cómo Dios te puede revelar cosas ocultas. Hay mucha gente que quiere revelación, pero no quieren intimidad. Y sin intimidad no puede haber revelación. Así, sí. Profeta Ricardo, quiero hacerte una pregunta. Ahora vamos con las preguntas picantes. Picantes. Ya que hemos seguido tu ministerio, hemos visto la manifestación que ha visto, las liberaciones en cada uno de tus sermones. El profeta Ricardo se ha visto confrontado por otro predicador. Predicadores. Bueno, sí han visto predicadores que han tratado de llamar mi atención. Quizás publicando contenidos míos para tratar de provocar farándulas, provocar ratings, visualizaciones, pero quizás esto no es lo importante. No hay tiempo para prestarle atención a lo que te quiera desenfocar. El hombre de Dios siempre tiene que mantener su enfoque, nunca puede desenfocarse por lo que pase. El día en que tú permites que lo que alguien dice entre en ti y que tú hagas lo que esa persona dice, entonces tú estás haciendo lo que ellos dicen. Por lo cual ya tu decisión no depende de ti, sino de ellos. Ellos te dominaron a hacer lo que ellos querían. Así. El hombre de Dios tiene que tener la madurez de aceptar lo que la gente dice, como también de rechazar lo que no dicen. La gente siempre tendrá una objeción. Si tú haces algo bueno, la gente lo va a criticar. Y si tú haces algo malo, también lo van a criticar. Entonces, ¿por qué no vivir la vida y enfocarme en lo que yo deseo? Entonces, tenemos que tener la madurez exacta para aceptar lo que la gente dice, como también para rechazarlo. Alguien dijo en una ocasión que los barcos no se hunden por el agua que les rodea, sino por el agua que penetra en ellos y los hunde. Amén. Profeta Ricardo, ¿has visto una profecía que has dado en juego? Que si se cumple, que no se cumple, o has tenido alguna guerra por eso. No, en realidad no he tenido... Toda la profecía que tú das cae en el blanco. No la que doy, sino la que el Espíritu Santo me guía. Cuando Dios me guía a dar una palabra, el Señor es exacto en lo que dice. Dios tiene misericordia muchas veces cuando son palabras de juicio, pero cuando es una revelación divina que ya Dios determinó y estableció que se va a cumplir, no hay brecha atrás. Ahora, tú sabes que estamos en la hora de las preguntas picantes. ¿Crees, profeta Ricardo, que hay unos profetas diseñando profecía o estilo de profecías? Sí, no desde ahora, pero el mismo Jesús, nuestro maestro, excelentísimo maestro Jesús, les enseñó a los discípulos diciendo, miren, no se sorprendan cuando en los posteriores días, antes del Hijo del Hombre, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Ya esos son falsos profetas. Sí, eso así. Ya ahí se cumple la palabra cuando vemos personas que ellos tratan de decir que ellos son, cuando no son nada. Es decir, que usted cree, profeta Ricardo, que alguien puede profetizar sin ser profeta, ¿y por qué? Bueno, si hablar de profecía y de personas que profetizan, hay que entender que existen dos tipos de profetas. El profeta por oficio y el profeta que tiene el don. El profeta que tiene el don es aquel que fluye en profecía mediante la unción y la manifestación. Le es revelado y profetiza en el momento. Eso pasó ¿con quién? Con Elizabeth, cuando María llegó donde ella. La Biblia dice que la criatura saltó en el vientre y Elizabeth comenzó a profetizarle a María, bendita tú entre todas las mujeres, ¿por qué se me permite a mí que la madre del Señor? O sea, el don profético se le activó a Elizabeth, pero no era que Elizabeth era profeta, porque el profeta siempre es profeta, aunque esté en el don y aunque no esté en el don, sigue siendo profeta, vive en ese mundo profético, puede percibir lo profético, puede caminar en lo profético, puede estar en la calle como en la iglesia y sigue siendo profeta, porque sigue viendo visiones, sigue escuchando en el mundo espiritual, puede discernir cosas que otros no disciernen. Ese es el profeta. Profeta, el que profetiza tiene un don profético, don de profecía, pero el profeta
que revela lo que Dios dice constante y que siempre es profeta, no tiene un don, es un oficio. Acabas de mencionar dos cosas que me impactaron. Lo que es el don profético y lo que es un oficio profético. Entonces, ¿tú crees que hay personas profetizando que realmente es una operación de don, pero creen que es un oficio? Exacto. Y eso ha traído, creo que, mucha controversia dentro de la congregación, porque ahora todo el mundo es profeta. Todo el mundo profetiza, ahora todo el mundo profetiza y se apoda profeta. ¿Cómo tú crees realmente que alguien puede tener esa seguridad que es profeta? La evidencia. La evidencia. Se puede negar cualquier cosa, pero no se puede negar la evidencia. Muy buena, buen punto. Tú puedes decir de una persona que no es profeta, pero si lo que está diciendo Dios lo está cumpliendo, entonces Dios está respaldando su palabra. Amén. Entonces, cuando no hay evidencia de lo que Dios dice, entonces ese profeta no es profeta, ese es un enganchado a profeta. Porque hay muchos que tienen nombre y título cuando el cielo no se lo ha dado. Ahora, profeta Ricardo Motas, ¿cuáles las visiones que tú tienes cada vez que vas a predicar? ¿Tienes la visión de simplemente ir ese día y dar una disoltación o esperar siempre que haya una manifestación del poder de Dios? El mayor anhelo de todo predicador, de todo profeta, de todo adorador, es que donde llegue esté la representación del Padre. Sí, pero la representación del Padre, para que me entienda, puede estar en una disertación de la palabra. Exacto. Porque una ocasión Pedro dijo, pero maestro, se van ahí, está dura la palabra. Es decir, como una manifestación, la palabra estaba haciendo su trabajo. Incluso dice la Biblia que la palabra de Dios es como espada de doble filo, tanto que corta para acá como corta para allá. Es decir, que cada vez que ministramos, haya manifestación o no haya, hay un acontecimiento de Dios. Pero mi pregunta es exactamente, la visión de Ricardo es más ver en un servicio algo más que una palabra. Algo más que una palabra. Exacto, porque Jesús dijo, estas señales seguirán. Y no hay algo que capture la atención, porque todo aquel que predique el evangelio, aquel que es genuino, lo predica para salvación de las almas. Cuando yo predico el evangelio, lo predico con la intención de que las almas sean salvas. Amén. Y no hay algo que capture la atención de un amigo, de alguien que no conozca del Señor, que las señales. Amén. Las señales son contundentes. Las señales son las que estremecen el corazón del hombre. Cuando una persona ve que Dios está haciendo milagros, ve que Dios sana a un ciego, un sordo, alguien que no podía oír comienza a escuchar, alguien que no podía ver comienza a ver. Entonces, el que no conocía a Jesús por esas señales acepta al Señor. He ido a lugares donde mayoría de las personas que Dios ha permitido que vengan a través de su servidor ha sido por las señales que Dios manifiesta. Ricardo, quiero hacerte dos preguntas para ir culminando esta entrevista contigo. Y la otra pregunta es, ¿has tenido guerra mientras estás predicando por influencia de hermanos que no comparten lo que estás haciendo en el momento? Es que no siempre la gente va a querer aceptar lo que tú dices. La gente no siempre va a querer respaldar. Por eso, todo predicador tiene que estar listo, abierto a cualquier ambiente. Porque habrán personas que no querrán ser sensibles a la palabra que tú das de parte de Dios, pero tú tienes que tener un espíritu recto, un espíritu afable, un espíritu dispuesto a lo que la gente quiera, a lo que la gente quiera escuchar. Si no quiere escuchar, amén. Y si quiere escucharlo, amén. Amén. Jesús dijo que donde ustedes no lo reciban, sacúdanse el polvo de los pies, eso lo dice la palabra, y váyanse de allá. O sea, nadie está obligado a escuchar la palabra. Sin embargo, nosotros la hablamos, la predicamos con amor y con misericordia. Lo siguiente, Ricardo, ¿cuál es el requisito para que Ricardo Motas predique en una congregación? Bueno, en realidad el único requisito que yo tengo para ir a una actividad coordinada es que el Espíritu Santo me esté dirigiendo. Si el Espíritu Santo me dirige, allá estamos. Yo no pongo tarifa, hay mucha gente que me han escrito diciéndome, profeta, ¿cuánto es tu tarifa?
¿cuánto que tú quieres que te demos para que tú estés en esta actividad? Dime, ¿qué tenemos que hacer para que tú estés con nosotros? Y mi respuesta es, yo me muevo con un equipo de grabación. Nos movemos en vehículos privados. Y todo eso es gasto, pero yo no tengo tarifa. Si el Eterno dispuso en su corazón, amén. Y si no hay, la palabra no se puede detener. Yo no puedo detener la palabra de Dios por una ofrenda. Amén. Hay muchos ministerios que hoy en día no están donde Dios determinó que estarían porque se enfocaron en el dinero, se enfocaron en los bienes de esta vida. Y si nosotros nos enfocamos en el dinero, vamos a limitar a Dios, vamos a limitar el reino. No se puede limitar la palabra de Dios por lo que nosotros recibimos cuando a nosotros no nos costó. Sin embargo, al maestro le costó precio de sangre. Amén. Profeta Ricardo, queremos que le des tu número a las personas que nos ven ahora, y por si alguien quiere invitarte a un evento y le digas sus redes. Amén. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Prophets o Profeta Ricardo Mota, @ Ricardo MOTA Mota RJ al final junto. En Facebook, mi página principal es Profeta Ricardo Mota, pero también está Ricardo Mota normal, ese es un fanpage, una página normal, pero también está mi TikTok, mucha gente nos sigue por ahí por TikTok, Ricardo Mota. ¿Tu número telefónico? Mi número de teléfono es 849-330-3945. Recuerden, mis amados, ya acaban de escuchar parte de la vida y la experiencia de nuestro hermano Profeta Ricardo Mota. Recuerde, comente, suscríbase, le dejaré unos links de todas las entrevistas que hemos dado en esta entrevista, como en las demás entrevistas. Yo sé que hoy Dios ha hecho cosas poderosas en tu vida, poderosa en tu familia. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias, Profeta Ricardo, por estar con nosotros. Dios te bendiga mucho. Hasta una próxima. Adiós sea la gloria.